Dios te bendiga, Dios te guarde en esta poderosa hora. Quiero traerte una pequeña, ¿verdad?, palabra. Esto es en el libro de Extra, capítulo 5, versículo 2 al 11. Y dice la palabra, se lee como está escrita: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, ¿verdad? Esto nos habla acerca de los profetas que estaban en esa escena, ¿verdad?, con la palabra de parte del Señor, de parte de Dios, y que la obra tenía que ser reiniciada muy rápidamente, porque el pueblo había estado muy ocupado construyendo sus propias casas, ¿verdad?, y estableciéndolas, y no pensaban ya mucho en el templo. Se dice que sin verdaderos profetas no hay languidice. Y esa palabra languidice significa que no hay especialistas en el tema del amor y en la abundancia. Y esto me mandó para Haseo capítulo 1, versículo 12. Y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jeshua, hijo de Josada, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Haseo, como lo había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que Zorobabel era el gobernador de Judá y que fue nombrado, ¿verdad?, por el rey persa. Gracias a Dios y el liderazgo de la nación encabezado por Zorobabel y por Josué, el sumo sacerdote, el cual abrió camino, dice la palabra del Señor, en cuanto a la obediencia, y el pueblo temió delante del Señor. Esto nos declara que su reacción fue por oír el mensaje del Señor, y esto fue con mucha más razón, ¿verdad? Y nos envía, ¿verdad?, para Zacarías capítulo 4, versículo 6 al 9, y dice así: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que se dice, no con ejército ni con poder, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El mensaje que se le dio a Zorobabel y a todos los demás es al menos un acuerdo a la necesidad, que fue porque no era con la fuerza militar, ni tampoco era por el poder de los políticos, ¿verdad? Era con el poder espiritual, la cual sería terminado el templo, no con ejército humano y menos con el poder humano, sino que es con el Espíritu, el cual representa a Dios para llevar a cabo su obra. Todo lo que está hecho en la tierra con respecto a la deidad se ha hecho por medio del Espíritu Santo, con excepción de Cristo y su crucifixión. El Espíritu Santo lo dirigió hasta el fin, lo que afirma para Dios nuestro Señor, ¿verdad? Tiene que ser por el mover, operación, poder y persona del Espíritu Santo. Dice que esto es a través de todo creyente. De otro modo,
no será reconocido, perdóname, por Dios, y será hecho construido o constituido como una obra de la carne. No viene por el Espíritu. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual representa el poder supremo personal de Dios sobre todo el mundo material y espiritual. Todo es ordenado bajo su manto. De los ejércitos se asocia a la guerra ejércitos, lo que quiere decir es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Versículo número 7 dice: ¿Quién eres tú, oh monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gloria, de gracia, gracias a ella. Esto, cuando nos habla quién eres tú, oh monte, ¿verdad? Esto se refiere al rey del imperio medo-persa, que hizo un decreto de que obra del templo se debía estar acerca de 16 años más temprano, pero Ciro, que era hijo de Esther, y había hecho decreto de que el templo tenía que ser construido, y esto sucedió en el año 536 a.C. El reino 9 años. Su hijo Cambises reinó por 7 años. Por Itorpes, quien había dado la orden de que ningún templo podía ser construido en Jerusalén. Y en efecto, la orden fue revocada por Ciro. Cuando la pregunta ¿quién eres tú, oh gran monte?, lo hizo el Espíritu Santo con un sarcasmo. A lo que esto quiere decir, ¿verdad? Que lo hizo sarcásticamente. Quiere decir, en otras palabras, ¿qué tal? ¿Quién te crees tú para parar la obra de Dios? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y esto nos dice que el Señor cortará la cara de este imperio y que este rey se eliminará totalmente. Esto fue cumplido en totalidad y este hombre fue ejecutado por Darío. Fue quitado por estorbar la obra de Dios. Zorobabel quitará la primera piedra con aclaramientos de gracia. Gracias a ella, el cual se refirió al ministerio de Cristo, que al fin vendría en todo un desempeño, ¿verdad?, hecho. Versículo 8, vino palabra del Señor a mí diciendo, versículo 9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y concederá el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Aquí nos está diciendo claramente que es al nuevo principio del fundamento del templo, y cerca de 16 años más temprano, ahora ya está terminado, y el significado mayor es Cristo. El Señor puso el fundamento de la casa, el Señor lo terminará, dijo Pablo, siendo la piedra angular Jesucristo, nuestro Señor. Y este mensaje fue el más grande de toda la importancia, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí en Esdras, versículo número 3,
que dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatanai, capitán de otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, y les dijeron así, ¿quién os dio mandamiento para edificar esta casa y restablecer estos muros? Dice que mientras la obra procedía, de nuevo, Satanás levantaba su amenazadora cabeza, ¿verdad? Pero todo fue en vano. Entonces, el versículo número 4, entonces añadieron, ¿cuáles son los nombres de los que hacen esta obra? ¿Qué quiere decir ese texto, verdad? Ellos entonces dijeron, ¿verdad? Pero los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto viniese a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto, ¿verdad? Los ancianos que presidieron sobre los obreros empleados en la restauración eran objeto especial del cuidado de Dios, para que los que deseaban estorbarle no pudieran hacerlo, ¿verdad? Y pudieran así completar el trabajo que Dios ya había planificado, ¿verdad? Y había dado para que ellos empezaran esa obra. Versículo número 6. Esta es la copia de la carta de Tatenai, capitán del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los apasequitas, que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Tatanai era un justo gobernador general y era, ¿verdad? De las vastas regiones del occidente del río de Éufrates, el cual personalmente visitó a Jerusalén en un lugar de luchar con los informes de los adversarios de Israel. Él decidió personalmente visitar a Israel, ¿verdad? Y él luchaba con todo lo que tenía que ver, ¿verdad? En contra de Israel. Versículo número 7. Le enviaron carta y de esa manera, escrito en ella, al rey Darío, toda paz sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol, y los maderos son puestos en las paredes, y la obra se hace con diligencia y prosperidad en sus manos. Entonces, preguntamos a los ancianos diciéndole así, ¿quién os dio mandamiento para edificar esta casa y para restablecer estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacerlos saber, para escribirte los nombres de los varones que estaban por jefe de ellos. Y ellos, ¿verdad? Y nos respondieron diciendo, ellos nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos de Dios, del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa, ya que muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y fundó el gran Rey de Israel. Esto habla del Señor, ¿verdad? Jesucristo. Y esto fue todo lo que yo, ¿verdad?, les traje en esta poderosa hora. Sigan leyendo la Biblia, sigan estudiándola, escudriñándola, porque la Biblia nos habla bien claro y nos da instrucciones. Las instrucciones que nosotros debemos de seguir, ¿verdad?, a diario. Nosotros las buscamos a través de la Biblia, la cual es la Biblia de la profecía. Esa es la mejor profecía que nosotros podemos tener y la cual podemos escudriñar y aprender mucho más de ella, ¿verdad? Y esto es todo. Espero que haya sido de edificación para sus vidas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima.